en este entorno, mirando a otra zona que también en este mundo en guerra nos empieza a dar la sensación de que parecía calmarse, pero muy lejos con lo que vimos ayer. Netanyahu dice, por un lado, que la guerra le quedan un par de semanas para acabar con Hamás, pero que hay que empezar a abordar el régimen iraní. Y sobre todo porque si Irán con esas armas nucleares, entonces la seguridad de Israel, sale Irán y dice, no, nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo de armas nucleares, no lo vemos necesario ahora mismo. Es decir, decíamos, no, es que esto no va a escalar. Y dice, no va a escalar, está Netanyahu, Es decir, eso de que no va a escalar, cuando no ha terminado una guerra y empieza a señalar, oiga, que es que ahora hay un régimen al que hay que abordar cuando acabemos con Hamás. Bueno, una cosa es la retórica, una cosa es lo que se dice, ¿verdad? Eso yo creo que nunca ha salido digamos, del argumentario israelí. De hecho, cuando Obama alcanza ese acuerdo nuclear con Irán, pues esto le causa bastante desazón a Israel. Ya no digo Netanyahu, digo Israel, que de todas formas, pues Netanyahu lleva en el poder bastante tiempo, bastantes años, ¿no? De todas formas, ya digo, Irán nunca se ha ido del argumentario israelí. Por supuesto, ellos, esto a mí me fascina bastante del caso israelí, porque ellos son un Estado fuerte, saben cuál es su lugar en el mundo, saben cuál es su posición en el mundo, tienen muy bien definidas cuáles son sus desafíos, sus amenazas, sus fortalezas, sus debilidades, tienen ese análisis hecho y no se dejan influenciar por nadie. Es decir, ellos tienen un objetivo y van a por ese tipo de objetivos y ya está, ¿no? Entonces, ¿consideran una amenaza Hamás? Vamos a destruir Hamás. Intentaron disuadirlo, esto hay que decirlo, hay que recordarlo. Israel ha intentado disuadir a los militantes de Hamás de que no sigan por el camino de la violencia y eso que uno de sus objetivos es destruir Israel. Pues intentaron disuadir a la gente de Gaza concediendo unos cuantos miles de permisos diarios, de trabajo diario, para que trabajadores gazatíes cruzasen la frontera y se fueran a Israel a trabajar todos los días. Intentaron usar la disuasión, no lo han conseguido, se han llevado un zarpazo terrorista bastante grande. Ahora lo que les toca, lo que está en su objetivo es destruir a Hamás. Destruir a Hamás es muy difícil, porque pueden matar, descabezar, desarticular, digamos, lo que es no la banda terrorista, sino digamos, la junta militar o los militares, Antonio, que toman decisiones. Si quieren destruir a Hamás, se están equivocando de país en el que están entrando. Claro. Porque tendrían que irse a Qatar. Claro, también, porque hay que buscar la fuente de financiación. Que están los dirigentes. Claro. ¿Dónde se esconden? Los dirigentes no están en los túneles. Claro, pero además es que si quieren destruir a Hamás, no, como tal grupo, no lo van a hacer así, porque está bastante estudiado que si vas a atacar a la población civil, de un civil muerto salen 2 o 3 por lo menos que van a vengar esa muerte, y más en este tipo de poblaciones, ¿no? Que tienen esta cultura de la venganza, no tienen la cultura del perdón, así como en España en los peores momentos de ETA, en los años 80, sobre todo a principios de la transición, cuanto más hacia el año 78, más duro fue la lucha contra ETA. Hubo muchas víctimas, sobre todo entre militares, porque buscaban una sobrereacción por parte de los militares, porque, en fin, eso era un tema muy sensible. Aquí en España es impresionante, y cualquiera lo puede buscar en Internet, es impresionante ver esas imágenes de en cuanto matan a un militar, la viuda dice, perdona a los asesinos, que vayan a la cárcel, todo lo que quieras, tal, pero perdona a los asesinos. Ese tipo de escenas no las puedes ver en este país, en Gaza, por ejemplo. Lo que hay es reclamar venganza, constantemente, automáticamente. De tal manera que, efectivamente, Israel tiene un plan, que es acabar con Hamás, acabarán destruyendo los túneles, acabarán matando a algunos comandantes, pero esa hidra se reproducirá. Esto es normal. Luego tiene otro frente abierto en el Líbano, tiene otro frente abierto en Irán. Esos frentes no son nuevos, los conoce desde hace 75 años. Y de hecho, pues los lleva vigilando y los lleva controlando. Y eso simplemente es un recordatorio de, ojo, estamos aquí, sabemos que al final esto tiene que desaparecer y que esto tiene que solucionarse. Cuando digo esto, me refiero a Hezbollah y me refiero a que Irán sea una amenaza real para la supervivencia del Estado de Israel. En cuanto ellos lo entiendan como amenaza, pues puede escalar el conflicto. Por supuesto, antes Israel cerrará el tema de Gaza, pero por supuesto, si entiende que Hezbollah en el sur del Líbano es una amenaza real para su existencia, no que le lancen 3 o 4 cohetes, que le maten a un militar, a un soldado, ¿no? Sino que sea una amenaza real para su supervivencia,
comenzará operaciones militares, como ya lo hizo en el año 2006, si no recuerdo mal, o en otros momentos. En la zona de los Altos del Golán. Exactamente. En este entorno, ¿cuál es el futuro para Gaza? Es decir, se está intentando desde Estados Unidos, de Naciones Unidas, que la Autoridad Nacional Palestina coja ese testigo. No parece que Netanyahu quiera. Y a partir de ahí, ¿cómo se puede configurar la situación de los dos estados? Se nos habla de los dos estados, pero esto ya en 1967 se intentó. Lo intentó Arafat en Camp David, no se consiguió tampoco llegar a los dos estados. Vuelve otra vez lo de los dos estados. Puede ser la solución los dos estados, pero si lo es, ¿cómo? Porque ya tenemos una opción de dos estados, 1967, Naciones Unidas, hay una resolución. Tan sencillo como aplicarla. Si no se aplica será por algo. Bueno, la cuestión es que ahora, en el escenario en el que estamos ahora, es difícil ni siquiera sacar el tema de los dos estados, ¿no? Porque está todavía muy a flor de piel los ataques terroristas del 7 de octubre. Entonces, claro, si empezamos a hablar de los dos estados, primero, porque eso es inviable, se ha demostrado que es inviable. Es decir, una Gaza gestionada por palestinos se ha demostrado que es inviable, es fallido. No es solo un estado fallido en el sentido de que son incapaces de proveer seguridad y estabilidad y proveer algo de desarrollo económico a su propia población, sino que supone una amenaza para el estado vecino que es Israel. Eso no lo van a permitir, eso no lo van a volver a permitir. Entonces, ojalá, digo, todo volviera a la normalidad, todo volviera a que, bueno, pues sí, se puede construir dos estados, vamos a cumplir los acuerdos de Oslo, vamos a seguir la hoja de ruta establecida por Ariel Sharon del Disengagement Plan, ¿no? Vamos a sacar a los colonos judíos de Gaza, Gaza lo dejamos solo para los palestinos, etcétera. Ojalá se pudiera hacer eso. Pero la verdad es que el futuro previsible, y esta es la duda que desde octubre venimos planteando algunos analistas, ya no es si Israel va a atacar solo el norte de Gaza, ya no es si va a hacer de toda Gaza un parking, es decir, lo va a arrasar hasta los cimientos, sino que la duda es si va a permitir que los palestinos vuelvan a ese territorio. Porque la cuestión es que ellos entienden que eso es una amenaza. Y en cuanto ellos entienden que eso es una amenaza, pues lógicamente tienen que hacer frente a esa amenaza. ¿Cómo hacer frente a esa amenaza? Dicen algunos, pues controlando la seguridad de esa franja. ¿Cómo vas a mantener a un ejército israelí metido entre miles de palestinos? Eso es imposible, eso es inviable. ¿Cuál es entonces la solución? Pues la solución es que al final, claro, no se cumplan los acuerdos de Oslo, cosa que es gravísimo, sino que vayan directamente a una ocupación real, incluso con más colonias de judíos allí. Es decir, expulsar a los palestinos de Gaza y mandarlos Líbano y demás, ya han dicho que esa es una línea roja que no van a consentir. Bueno, pero ellos pueden decir lo que quieran, pero volviendo al discurso, al inicio del discurso, Israel tiene muy claros sus objetivos. Si tienen muy clara la solución, podrán negociar, porque ellos también se han sentado a negociar en numerosas ocasiones, pero si les hacen ver que realmente, a los de Hezbollah, a los de Irán, a los de Qatar incluso, que es inviable que un Estado palestino dividido en dos territorios de esa manera, sin control, sin observancia por parte, sin control, sin vigilancia por parte de los israelíes, si eso es inviable, se lo hacen ver, pues a lo mejor al final tendrán que aceptarlo. Un último